Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia, con ustedes nuevamente para hablar sobre los temas que hacen portada y titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales, en ICN.digital y en nuestros noticiarios. En la mañana, al mediodía, en el estelar, los fines de semana usted está bien informado de lo que acontece a nivel internacional, regional, nacional y local, solo por ICN, una nueva conciencia. En Cuestión de Enfoques presentamos, usted lo sabe, distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, pareceres sobre lo que pasa y nos afecta, nos gusta o no nos gusta en el entorno nacional e internacional. En estas fechas la ocasión es propicia para acercarse a los amigos, a la familia, pasar un buen momento en un ambiente de amor festivo y hacerlo con las personas que tiene usted al lado, presentes, disfrutar de su compañía, de ese afecto que se hace patente en estas fechas. Familias se reencuentran, familias se llaman por teléfono ahora con las ventajas de la tecnología, pero también es un momento de mucha remembranza, de mucho recuerdo, de mucha nostalgia. Los hoy adultos recuerdan aquella época en que esperaban, aunque sea un estreno o un regalito, y mientras se preparan para regalarle ese mismo recuerdo a las nuevas generaciones, que cada vez olvidan un poco por qué celebramos como celebramos, qué significado tienen nuestras tradiciones, y un pueblo que olvida su historia, un pueblo que no conserva sus tradiciones, muere poco a poco. Así que hoy vamos a hablar sobre esas navidades, las de hoy, pero también, muy importante, las de ayer. ¿Por qué celebramos la Navidad como la celebramos los hondureños, los capitalinos? ¿Por qué tenemos una y otra tradición? Seguramente usted tiene alguna en su casa. Estas incluso se extienden durante todo el mes de diciembre y hasta enero, más de alguna. Y para hablar sobre eso nos acompañará una voz privilegiada, un testigo privilegiado, un cronista especializado en estos temas, que es no solamente una de las figuras más importantes de la comunicación nacional, sino una persona a la que respetamos y queremos mucho. Volvemos después de unos mensajes para presentarse. Los fines durante todo el mes de diciembre. En Cuestión de Enfoques nos acompaña don Nahum Valladares y Valladares, cronista de Tegucigalpa, yo podría decir incluso cronista de Honduras. Muchas gracias, Miguel. O sea, ¿cómo presentar a Nahum Valladares? No hay manera. Como amigo. Y maestro de generaciones. Bien. Eso es lo importante en los medios de comunicación, tener este tipo de relación donde podemos darnos cuenta no solo porque el medio de comunicación tiene que estar informando lo presente, sino que también tiene que estar tratando de hacer conciencia de que tenemos un pasado y que ese pasado es tan rico para podérselo también heredar a las futuras generaciones. Y eso nos está pasando, que perdemos la identidad. La identidad porque no hay un sistema de cultura y educación que nos permita conocer la grandeza del ayer. Esto de la Navidad, Miguel, es importantísimo porque para nosotros está lleno de unas tradiciones increíbles. Tradiciones que nos han venido desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que llegaron los españoles a colonizar y a conquistar este nuevo mundo. Porque la tradición religiosa que ellos traían de los frailes mercedarios y franciscanos ya estaba consistente en lo que venían arrastrando en el pasado. Por ejemplo, la Navidad, ¿cómo empieza a celebrarse? En Crescio, Italia, en el año de 1223, hace 881 años, un fraile, Francisco, cuando iba para su población, para Asís,
tuvo que detenerse en la población de Crescio por las inclemencias del tiempo y no le alcanzó para llegar el 25 de diciembre a su lugar de origen, donde él iba a oficiar una misa en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. ¿Ese lugar de origen era Asís? El origen de Francisco era Asís. Exactamente. Pero él se detuvo en Crescio, en Italia. Y ahí en la finca, en la hacienda de su amigo Juan, tuvo que celebrar el día de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y le pidió a su amigo que le facilitara una cueva, le montara un pesebre, que le consiguiera unos animales, un burro, una vaca, unos pastores, unas ovejas y todo, para poder hacer la misa con una representación viva del nacimiento de Jesús. Se llevaron un matrimonio joven con su niño, lo acostaron en el pesebre y ahí fue la primera representación de un nacimiento. De un portal. De un portal. Nace en el año de 1223. Ya estábamos con el calendario juliano, que el calendario juliano comienza a practicarse en el mundo en el año de 47 antes de Cristo. O sea, el calendario gregoriano viene hasta en 1586, pero en 1223 todavía se estaban los 10 meses del calendario juliano. Y el 10º mes, de diciembre, ahí se conmemoraba el 25 como el nacimiento de Jesús. Esta representación empezó a ser adoptada por la Iglesia Católica desde el año de 1223 para montar nacimientos en los templos, para que la gente llegara, para que pudiera hacer ese tipo de celebración. Después, cuando los españoles adquieren la costumbre, entonces empiezan ellos a permitir que la gente en sus casas pudieran montar los templos, los nacimientos. Y así empiezan ya con figuras que fueron talladas por artistas y empiezan las representaciones del nacimiento de Jesús. Esa costumbre que nos llega a nosotros, a estos pueblos de América, en Honduras, en Comayagua y en Tegucigalpa y en Gracias, que eran los poblados con más presencia católica, ahí empiezan a hacerse las representaciones de los nacimientos hogareños. Pero eran nacimientos nada más para hacer una celebración casa, no eran públicos. Después eso se va haciendo así y con el tiempo se va adoptando las representaciones para que pudiera la gente poder admirar el arte. Y los hacían en las iglesias, ¿no? Las catedrales. En las iglesias, en la catedral, en los Dolores, en la Merced, en la Inmaculada Concepción. Ahí se montaban los nacimientos y el público llegaba. Pero empezó la gente a darle importancia al nacimiento como una celebración de la Navidad. Y hubo familias como los Membreños Zúñiga en la calle de Comayagüela, la calle real de Comayagüela. Esta familia empezó a montar nacimientos para que la gente pudiera admirar. Adquirían las imágenes y las casitas y todo eso, muchos de ellos traídos de El Salvador y otros en la primera alfarería que se montó en Ojojona, en la casa de doña Guillermina Cerrato, que era tía de Enrique Aguilar Paz Cerrato, doña Mina Cerrato, en la casa donde estuvo preso el general Francisco Morazán, en Ojojona. Y ahí empezaron a hacer las figuritas y todo para los nacimientos hogareños. Pues la gente empezó a montar los Membreños Zúñiga en la calle real de Comayagüela y empezaron las cuestiones hereditarias. Ana Carlota Membreño, casada después con Armando Valladares Soto, montaba su nacimiento en el barrio Buenos Aires. Pero los nacimientos más famosos de aquel entonces estaban en la casa de doña Amalia Gallardo, Amalia de Gallardo, la esposa de don Alfonso Gallardo, la abuela de la actual presidenta del Consejo Hondureño de la empresa privada, del COEP. La ingeniera Anabel Gallardo. Exactamente, sí. Pues doña Amalia, en la calle del Callejón Casco, allí abría las puertas de su casa para que fueran a admirar el precioso nacimiento. Cuando la gente iba a los nacimientos, las familias que tenían los nacimientos las recibían. Claro, ellos eran anfitriones de los visitantes. ¿Daban alguna bebida? Café. ¿Mistela? No, café. ¿Solo café? Solo café. ¿Verdad? Pancito dulce, quizás. Pan dulce, las famosas campiranas, y eso era lo que daban ahí a la gente que llegaba ahí. La mayoría de la gente que llegaba ahí llevaba a sus niños, porque había que enseñarles al niño lo que era el fervor religioso a través del nacimiento, porque esa es la celebración de la Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Jesús.
Y allí había otros nacimientos famosos, por ejemplo, el Doña Vera de Molina en la Guadalupe, precioso nacimiento. Pero uno de los más grandes era el de Doña Salomé Jiménez Castro, que era casada con don Carlos Martínez, la madre del arquitecto Fernando. Vamos a ver. Usted me está diciendo que la razón por la que el arquitecto recordado Fernando Martínez, sí, ex canciller y ex funcionario público, ex embajador en El Salvador, hacía los nacimientos, era una herencia familiar. De su madre. Su madre era la gran artista doña Salomé. En el barrio, y él hereda muchas de esas figuras. Sí, sí. En el barrio de San Rafael, ella montaba aquel gran nacimiento y lo hacía público. Eso lo heredó Menando, y Menando empezó en su casa a tener el nacimiento después de la muerte de doña Salomé. Y hasta después lo llevó públicamente a los malls y todo, para que el público pudiera llegar. Es una tradición que disfrutamos y que ya no tenemos. Ya no tenemos. Y muchos de esos nacimientos, por ejemplo, Ana Carlota Membreño de Valladares lo hizo hasta que Armando murió. Auxiliadora a su hija, le entusiasmó, pero no se ha seguido eso. Porque el nacimiento, ¿qué es lo que pasa? Que ahora que se hace para poderlo mostrar al público, ya la gente ya tiene miedo a abrir las puertas de su casa. Claro, ya no se puede hacer eso. Sí. Ya hay la inseguridad que existe, ¿verdad? Entonces ahí se fue perdiendo todo eso. Pero los nacimientos siguen, por ejemplo, bellísimos, que los montan en los templos católicos, como el de la catedral, en la capilla del Señor de la Misericordia, el nacimiento. En los Dolores también hay un nacimiento precioso. Que se pueden visitar y se invita a la ciudadanía a visitarlo. Y el público puede llegar. Que siguen abiertos, por cierto, porque el nacimiento se instala a principios de diciembre. En el Adviento. Exactamente. Y luego viene hasta la visita de los Reyes. Correcto, sí. Y allí también es otra de las tradiciones que antes se conservaban, que en el nacimiento se montaba María, Jesús, las imágenes, la vaca, el burro, los pastores, las ovejas. Pero en el pesebre no estaba el niño. Estaba vacío. Estaba vacío. El niño se colocaba hasta las 12 de la noche, de la Nochebuena, del 24, para amanecer el 25. Una consulta, don Nuevo. Se colocaba hasta la noche nueva, hasta la Nochebuena. La Nochebuena, en la noche. Hábleme de algo que tenía que pasar en ese lapso. Bueno. Las posadas. Bueno, las posadas era otra de las grandes tradiciones que existieron en aquel entonces. Porque la posada era el recorrido que hizo María y Jesús antes de llegar a Belén de Judá, porque ellos iban huyendo de la ferocidad de Herodes, sí. Y entonces huyendo, llegaron hasta Belén de Judá. Allí, pero antes de llegar a Belén, por todos esos poblados, ellos iban pidiendo posada. Muchos se lo negaban por temor. Y así fue como se estableció esa costumbre que aquí también en Tegucigalpa habían familias que organizaban las posadas. Las posadas eran llevar la imagen de María y de Jesús pidiendo hospedaje, se puede decir, para ellos. Y se les negaba, ¿verdad? Y esa posada fue una tradición también que empezaba en la temporada del Adviento. El Adviento empieza en el primer domingo antes del cuarto para llegar al día de la Natividad. Esas posadas desaparecieron también por la inseguridad. La misma historia, se abrían las puertas del hogar. Yo participé en posadas con mi abuela, que era de ahí de la cabaña, de la Ronda, sí. Y yo recuerdo que la gente llegaba y habían cantos. Claro. Y en otros países, por ejemplo, hay piñatas, claro. Se dan dulces y hay comida especial, sí. Se daban tamalitos de cambray. Bueno, pues eso del nacimiento es la tradición más grande que existe en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Porque después vinieron otras cosas ya que venían a ser parte de la alegría navideña. La alegría navideña, por ejemplo, en el año de 1682, empezó a traerse una tradición que implantó Bonifacio, un fraile, San Bonifacio, en Alemania. Era el árbol de Navidad, colocarlo para el día 25. Eso empezó en el año de 1682 y después se trajo a América, especialmente a la parte de la descendencia de los anglosajones, sea Estados Unidos, después llegó a México, a toda esta parte del continente. Y el árbol de Navidad
era una creación alemana para hacer una festividad, colocar un árbol para adornarlo con frutas. Esa era parte de una festividad. Pero eso ya fue en el año de 1680, o sea que, porque después vienen otras tradiciones que se van formando, por ejemplo, la de Papá Noel o Santa Claus, o ¿quién era? Era Nicolás de Bari. Nicolás de Bari era un fraile que ¿cómo se llama? Que nació en Lucia, en Asia Menor, pero se vino para España, para la población de Bari, y allí ejerció su función de misionero, y ahí daba él en la Navidad regalos a los niños. ¿Ya? Nicolás de Bari era barbón, ¿verdad? Barba blanca, que después fue elevado a los altares como San Nicolás, ¿verdad? Pero no se vestía de rojo, eso no es se algo. vestía de rojo. Eso es algo que viene después por Los la austriacos, mercadotecnia. los austriacos y los holandeses lo vistieron de rojo y lo mandaron a vivir al Polo Norte, ¿verdad? Y de ahí es donde viene que San Nicolás vive en el Polo Norte, que allá tiene su taller donde fabrica los juguetes que le piden los niños. Pero eso ya son leyendas que se hicieron alrededor de él, ¿verdad? Hablando del árbol, nosotros hemos hablado acá del nacimiento, Sí. que muchas familias organizan dentro de su casa. En algunas comunidades, en los pueblos especialmente, todavía hay visita Sí. a los nacimientos. Todavía en algunos barrios que son de mucha tradición, que tienen población venida del interior del país, de otros departamentos y en otras comunidades, las personas siguen abriendo sus casas para las posadas. Y en el caso del árbol, hay una pregunta que a mí me interesa en esa posición de cronista. Yo recuerdo muy bien, y yo obviamente aludiré a los abuelos, porque uno también aprende estas tradiciones a través de los abuelos, que en la casa de mi abuelo materno era mucho más importante el nacimiento Así es. que el árbol. Así es. Y en la casa de mi abuela paterna igual. Pero yo vi cómo paulatinamente iba surgiendo este árbol sintético que era importado, pero antes de eso estaba el árbol. No, las ramas estas que pintaban y unas ramitas que eso yo no lo he visto en ningún otro país, Bueno, excepto Honduras. Eso de estas ramas que las pintaban de plateado o de blanco y les colgaban. ¿Cuándo empieza a verse eso entre nosotros? Las ramitas. Las ramitas. Bueno, voy a explicarte lo del árbol de Navidad. Cuando se adopta la tradición del árbol de Navidad en nuestro país, la gente empieza en sus casas a utilizar ramas de pino. La rama de pino se instalaba en la sala o en cualquier lugar. Así todo mustio. Todo mustio, sí. Y entonces se colocaba en un recipiente con tierra húmeda. A esa tierra, cuando le echaban el agua, disolvían. En aquel entonces el analgésico conocido era Mejoral. La Mejoral. Era ácido acetilsalicílico. Exactamente. Aspirinas. ¿Para qué decían? Para que el árbol no se secara durante toda la temporada de Navidad. O sea, que esto de echarle la pastillita a las flores o al árbol, o sea, eso es viejo. Eso es viejo. Pues eso se utilizó. Entonces, ¿qué pasó con el árbol de Navidad? El árbol de Navidad empezó a adornarse con las bombas y con otras. Las que traía Casa Uller y exactamente, Garner. ahí es donde te quería llevar, que empezaron a llegar a la Casa Uller, a la Samaritana y a todos, a la Capitolio, a la Casa Juan. Todo eso se empezaron a traer ese tipo de adornos navideños. Eran de vidrio. A mí, ¿a cuántos de nosotros no nos castigaron porque por correr dejábamos caer y una otras que eran lluvias. Exactamente. Las famosas lluvias. Que caían. Y así adornaban el árbol. ¿Cuándo empezó? Ahí están las ramas. Eso se llaman las chiribiscas. Las chiribiscas. Las chiribiscas empezaron a adoptarse cuando vino la prohibición de utilizar ramas de pino. La gente iba a cortar. Claro, porque entonces antes se vendían en el Parque Central y en cualquier lugar las ramas de pino, ahí iba a los mercados, pero era gente que iba a cortarlos en los diferentes lugares del... Se descombraba en diciembre. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? El incendio, el gorgojo, estaban ya terminando con nuestro bosque, entonces prohibieron el uso de las ramas de pino. Entonces la gente se inventó esto de la chiribisca. ¿Qué es la chiribisca? Son ramas de arbustos secos, que entonces los pintaban de blanco o de dorado
o de plateado, Ajá. y se empezaba, y todavía se vende eso. No, Todavía la gente. mi mamá, por ejemplo, ella ha tenido árboles de estos bonitos que se pusieron de moda después, verdes, artificiales, pero últimamente yo lo que veo son ramas y Claro. últimamente más bien hay una recuperación de esta chiribisca Así es. como un símbolo de identidad. La gente lo está recuperando. De identidad nuestra. Aunque ahora lo pintan de blanco y le ponen materiales sintéticos. Claro. Pero fíjate que en eso, por ejemplo, cuando tú hablas de cuando empezaron los árboles de Navidad con las pelotas, las bombas y todo eso, Y las lluvias, luces. la lluvia. Cuando empiezan las luces a colocarse en los árboles, el primero que las trae es Casa Uller, Ajá. porque el Uller era un representante de ciertos artículos alemanes y estas conexiones eran de confección alemana, no eran estadounidenses. Que tenían unos bombillos bien Tenían grandes. unos bombillos y todo. Y eso entonces la gente empezaba a comprar en la Casa Uller para poderle dar vistosidad a su árbol. Después de Uller vino la Casa Juan y todos empezaron a traer y así se adornaban los ¿Cuál fue árboles. la primera tienda que puso un árbol, o de las que usted se acuerda, las tiendas que ponían árboles en sus escaparates? Bueno, de las primeras, Rivera y compañía. Ajá. Rivera y compañía adornaba sus vitrinas con árboles de Navidad, pero también hubo otras... Las vitrinas de Rivera y compañía eran hermosas, Eran hacían hermosas, representaciones. sí, sí. Miguel Caballero Leiva, por cierto, nos estuvo contando cómo él fue escaparatista de Rivera y compañía. Hay bastantes tiendas. Sí, sí, sí. Ellos también eran representantes de casas alemanas y traían todos esos artículos, ¿verdad? O sea que Rivera y compañía fue de los que empezó a adornar. Pero hay otro tipo de adornos navideños que empezaron a efectuarse en la ciudad a través de las autoridades. El alcalde José María Ramírez Soto, Cheche Ramírez. Cheche Ramírez, empezó a colocar guirnaldas y luces en las principales avenidas de Tegucigalpa. Quiero que me cuente sobre eso porque es un recuerdo que también es infantil y otro espectacular que se lo voy a contar a usted después de unos mensajes, porque estamos hablando de las Navidades Sí, sí. como nosotros las recordamos y las seguramente se las están contando a ustedes sus abuelos, sus papás, y en este intercambio de información que ocurre de manera especial una vez al año cuando las familias se reúnen en las festividades de fin de año, en la Navidad y con el recibo del Año Nuevo. Vamos a unos mensajes, nos acompaña el cronista de Tegucigalpa, el cronista de la ciudad y yo diría de nuestra querida Honduras, don Nahum Valladares y Valladares, la voz. Ya volvemos. Caminando por Tegucigalpa en la noche de la Navidad. Seguimos en Cuestión de Enfoques hablando de Navidades, las Navidades de su recuerdo, pero las Navidades que hoy serán los recuerdos de sus hijos y sus nietos, si usted las celebra con el fervor y con la intensidad, con esa identidad que los hondureños tenemos para celebrar lo nuestro. No hemos entrado al área que nos va a revolver el estómago, porque uno cuando ve comida, ya vamos a hablar de la comida, pero estábamos hablando de la decoración de las calles, Sí. las avenidas y las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, decoradas con luces, con guirnaldas. Así es. ¿Fue Cheche Ramírez? Cheche Ramírez comenzó a adornar las calles de Tegucigalpa, especialmente las de mayor tránsito. La calle Real de Comayagüela, desde el Obelisco hasta llegar al Puente Mayol, la avenida Cervantes, desde la zona de la Plazuela hasta el lado de donde está el Museo de la Identidad y el Correo Nacional. Para que la gente lo entienda, es de poste a poste en la parte superior, Así es. sin tapar los semáforos. Sin tapar. ¿Ah? Bueno, los semáforos eran muy pocos. Eran muy pocos, sí. Eran muy pocos. Y la mayoría de estas luces Cheche tenía todo lo que era relacionado con las guirnaldas y conseguía la colaboración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para la instalación de las conexiones de esos bombillos con luces de colores. Se hacía una forma de distribución, unos verdes, unos rojos, unos amarillos, a manera tal de que pudiera estar bien adornada e iluminada. Más o menos en qué fecha se empezaban a ver esas. Esto fue allá por el año 1965.
¿Y a partir de que de la primera semana en Adviento? En Adviento ya empezaba. O sea, antes de llegar a la Navidad ya estaban iluminados. Y además de eso, no solo se iluminaban las calles, sino que también los parques, los jardines públicos. Se encargaban, por ejemplo, en La Leona de iluminar todos los árboles de La Leona. El Parque Central. El Parque Valle, el Parque Herrera, la Libertad. Todos esos parques, los arbolitos que estaban ahí, se les colocaban como luces. que fueran árboles de Navidad, a las araucarias que había. Exactamente. Las araucarias famosas del Parque Valle se iluminaban preciosas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí había... El arbolito de la plazuela. El arbolito de la plazuela, el famoso arbolito de la plazuela también. Todo eso ahí. Nosotros, con tu padre, con Raúl, vivimos todo eso porque el barrio nuestro, el barrio de la Ronda y la parte baja de la Cabaña, era de los barrios más religiosos que habían en Tegucigalpa. No sé si tú recuerdas a la familia González Pavón, donde tu papá... Claro. Ahí, Donaldo, el tío Donaldo González. Saludos a los primos, a las gemelas. Exactamente, sí. Pues ahí nos concentrábamos todos los muchachos para hacer todas las festividades de Navidad. Y de ahí nosotros salíamos precisamente... Festividades y anécdotas, porque también había muchas travesuras juveniles. Claro. Los mejores recuerdos de ir en posadas, de ir a visitar... Después de la Epifanía, los peregrinos, los famosos peregrinos, o sea, la salida de Jesús, María y José hacia Egipto, ¿verdad? Ajá. Los peregrinos después de la fiesta de Epifanía, de la fiesta de los Reyes Magos, ¿va? Entonces yo creo que todo esto se ha ido perdiendo, y se ha ido perdiendo por varias cosas. En primer lugar, porque nos vamos alejando de la conciencia de conocer qué es el pasado, el rico pasado, en todos los sentidos, en lo histórico, en lo religioso y todo. Yo le platicaba con un sacerdote, amigo mío, y le decía que si él conocía algunas de las cosas, y me decía, no conozco eso. ¿Por qué? Porque tampoco... La misma iglesia. No. A propósito de la iglesia, sí, que está mencionando, la misa de gallo. Nos hemos acostumbrado en Navidad ver en directo la misa de gallo. Correcto. Donde se hace la bendición Urbi et Orbi. Y la primera transmisión de televisión internacional a colores que hubo en Honduras fue una misa del gallo. En Canal 5. En Canal 5, sí. Increíble. A las 12 de la noche. Que por cierto, este es un evento importantísimo para la comunidad católica, porque, y uno puede apreciar los ornamentos navideños en el Vaticano, un nacimiento con figuras de la Edad Media, o sea, una cosa hermosa, y muchas familias aprovechan esa noche, antes de ir a hacer las últimas rondas y la cena, a acudir a la misa de gallo. Claro. Y así, hay unas tradiciones también, hasta con la parte de las comidas navideñas. Pues, todavía conservamos lo del nacatamal, ¿verdad? Pero se han ido perdiendo otras cosas, por ejemplo, la mistela y tantas cuestiones que... El chilate, ¿verdad? Cosas que se utilizaban. Hablemos un poco de la comida. Sí. Yo una vez le pregunté a mi padre, que gracias por mencionarlo, papá, el tema del frío. Nosotros asociamos la celebración navideña, en el caso de la capital, pero también en otras zonas del país, incluso en la zona norte, la temperatura baja. Bueno, en la zona norte y en Choluteca, pues no está tan caliente. Sí. Se pone fresco. ¿Cuándo empezaban a sacar los abrigos? Porque bajaba la temperatura, había mucho más niebla y empezaba a llenarse las calles, las tiendas de ese ambiente festivo y empezaban a oler las cocinas, empezaban a oler a Navidad. ¿En qué momento? Bueno, por regla general, las personas que se dedicaban a la fabricación de nacatamales eran famosas en Tegucigalpa. Una de ellas era, por ejemplo, en la panadería de doña Panchita Zafra, que quedaba frente al lugar donde pasaba tu papá todo el tiempo, ahí donde los González, y frente a la casa nuestra. Ahí esa que tenía un pasillo hacia arriba, con la par de John. A la parte de John, con una acera alta. Sí. Ahí era donde doña Panchita Zafra Rivera. ¿Cómo se llama? Un marquesote espectacular. Claro. Donde Chinda Díaz, que también... Claro, que todo el mundo conoce. Y había gente que se dedicaba a hacer los nacatamales en aquel entonces. Entonces, ese olor al nacatamal persistía en Tegucigalpa. ¿Por qué?
porque venía también de los barrios altos, barrio Tierra Colorada, barrio La Cabaña, la parte alta de la Ronda, la parte de Casamata. Ahí en el Guanacaste, que también las Pavón, la familia Pavón, que elaboraba, doña María Lagos, que también era elaboradora de un bellísimo nacimiento en el Guanacaste. Y hay familias que todavía descienden de ellos y viven ahí en las calles traseras. En las calles traseras. Y me imagino que más de algunas se sigue preparando nacatamales. No sé si algunas siguen preparando nacatamales, porque algunos desaparecieron. Por ejemplo, doña María Leurinda, frente al Mercadito San Miguel, ahí se vendían también los nacatamales. Y bueno, resulta que aquí habían gente, familias que se dedicaban precisamente a eso. Pero también en casa la gente aprendía a hacer los nacatamales. Hablando de tamales, de nacatamales, a ver, aclaremos ¿Qué es tamal y qué es nacatamal? ¿Qué es nacatamal y qué es tamal? Yo aprendí, igual de las abuelas, que no todo lo que te venden por nacatamal es un nacatamal. Así es. Y se puso de moda lo que le llaman el nacatamal de lujo. No, el nacatamal lleva esencialmente ¿qué ingredientes? El nacatamal popular, el de la herencia. El de maíz. De la herencia. El de maíz, ¿verdad? Elaborado con maíz. El más famoso era el nacatamal con carne de cerdo. Eso, y recado. Y recado. Nada más. Nada más. Arroz o alguna cosa. Después vinieron los nacatamales floridos. Floridos. Lo que traían aceitunas, pasas y todo eso. Que a la gente le gustaba. El pitipuá y todo eso. Por el sabor ese que se le daba a nacatamal, se fue haciendo famoso, ¿verdad? Y mucha gente le gusta ese tipo de nacatamal. Y luego vinieron los de bolsa de aluminio, los caseras, que podemos decir la marca porque ya no existe. Pero esa imagen de la olla de nacatamales, bien envuelta en sus hojas de plátano, ese es el verdadero nacatamal. Nacatamal. Esa es la verdadera comida navideña nuestra. Voy a decir algo y vamos a ver si no se ríen en producción. ¿Se come con tortilla o sin tortilla el nacatamal? Sin tortilla. ¿Se le echa limón y chile? Eso sí, limón sí. Limón y chile. Hay gente que le gusta echarle picante, pero en realidad el limón sí es un acompañante porque el limón lo que hace es que el jugo lo absorbe el maíz, ¿verdad? Y entonces le da un sabor especial. ¿Con café o con gaseosa? No, con café. ¿En la mañana o en la tarde? Bueno, por regla general, el nacatamal es mucho mejor en horas de la noche, o sea, para la cena. Ajá. Hay gente que acostumbra también para desayunar, ¿verdad? Pero ahora hay otro tipo de tamal que se hace, por ejemplo, el de cambray, ¿verdad? Que es el más pequeño. Que es más pequeño. Y carne molida. Y carne molida, sí. Pero que también ha tomado auge entre nosotros, ¿verdad? Seguramente por el precio. Porque es mucho más barato que una nacatamal. Ahora, una nacatamal tiene un mayor costo. Ahora, nacatamal para Navidad. ¿Qué otros? Y Año Nuevo. Y Año Nuevo. ¿Qué otros alimentos? ¿La torreja? La torreja. ¿El ayote en miel o el ayote en miel solo era para Semana Santa? No, más que todo. La torreja sí. La torreja era un acompañante del nacatamal. Una vez degustado el nacatamal, la torreja, porque es la parte dulce, ¿verdad? Es la rosquilla con miel, pero no con miel corriente, sino que es de panela, de rapadura. De panela, de rapadura, exactamente. Ajá. Bien cargado. Bien cargado. Y el chilate, que era acostumbrado en aquel entonces. De esta bebida de maíz que lleva azafrán, etc. Es pimienta gorda. La gente acostumbra a comer piernas de cerdo, pavo. Alguna gente come pavo. En el caso, antes se comía chompipe, se comía pavo, o era más común la gallina o el pollo y el cerdo. Más que todo el chompipe. El chompipe también era representativo de la cena navideña, ¿verdad? Y se vendía mucho en Tegucigalpa. No ese importado, era de patio. No, era de patio. De ese peleón que lo persigue uno. Sí. El que hacían corretear para poderle cortar el pescuezo. Ese era el chompipe. ¿Qué le daban de comer a estos animales para prepararlos para la Le daban maíz más que todo, ¿verdad? Y no sé qué otra cosa le daban, pero sí los cebaban, que les decían. Los cebaban. Era el chompipe. Y se mataban en el patio. En el patio, exactamente, sí. En el patio se mataban. Y entonces esas eran las comidas clásicas de la Navidad. La Navidad para nosotros ha venido perdiéndose mucho porque ahora es
Navidad de conciertos, Navidad de otras cosas, ¿verdad? Pero ya se ha perdido el sentido hasta religioso. ¿A qué hora se cenaba? A las 12. Siempre a las 12. A las 12. ¿Y antes de las 12 qué hacía la gente? No, la gente ¿Era la misa de gallo? Estaba esperando que la misa de gallo, estaba esperando... La cuestión era otra, la cuetería, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la cuetería al volver, porque con todo este tema de la proliferación. Sí, la proliferación de cuetería peligrosa para la salud. Así es. Las alcaldías han tenido que prohibir, pero son parte de la tradición. Y aquí vamos a hablar con don Nahum de dónde viene esa tradición. Correcto. De quemar cohetes, que nace allá en el lejano oriente. Correcto. Y que tiene un propósito muy pagano, pero que nosotros hemos incorporado a nuestra tradición. Volvemos con don Nahum Valladares, y Valladares, cronista de Tegucigalpa y de Honduras. La voz, esa voz que usted ha reconocido durante muchos años en la radio, difusión nacional, pero que también ha incursionado desde hace un par de décadas en la televisión con buen suceso en Canal 10 y últimamente en LTV. Vamos a unos mensajes, estamos en Cuestión de Enfoques, que dice una nueva cosa. Sus regalos pedirán. Por Tegucigalpa, en la noche de la Navidad, voy pensando en las cosas bonitas. Caminando por Tegucigalpa, en la noche de la Navidad, voy pensando en las cosas bonitas. Estamos en Cuestión de Enfoques hablando de Navidades, las Navidades suyas, las nuestras, las Navidades hondureñas, esa hermosa época llena de tradiciones, llena de amor, llena de esperanza, porque la Navidad también traía regalos. Claro. Y la pregunta es, ¿cuándo cambió esta tradición de dar obsequios el Día de Reyes, que era algo que conservaba mi abuela Valentina Pavón, por la del 24? Porque yo recibía las dos fechas, porque había por lo menos. Claro. Pero en otros países se recibían obsequios hasta el 6 de enero. En España, por ejemplo, hay una larga tradición, la visita de los Reyes Magos, con los regalos al Niño Dios. Epifanía. Uh-huh. Sí, esto de los regalos, la tradición más que todo se venía conservando cuando se dio la creación del día de la Navidad con Nicolás de Bari, que él daba los regalos el 25 de diciembre. Y entonces ahí se fue dando como una tradición que los niños recibieran juguetes o cualquier vestuario y todo eso para la temporada del 25. Los estrenos del 25 de diciembre, siguiendo la tradición de Nicolás de Bari. Ahora fue cambiando eso un poco. Eso de los regalos del Día de Reyes era que los niños recibían su regalo de San Nicolás, ya cuando se empezó con la tradición de San Nicolás, el 25 de diciembre. Pero también dejaban colgados unos calcetines, unas calcetas, para que los Reyes Magos depositaran ahí regalos. ¿A qué hora se abren los regalos, según la tradición? ¿En la medianoche o en la mañana siguiente? Mucha gente acostumbraba dejar los regalos al pie de los árboles de Navidad. Mi papá se escondía, los escondía en algún lugar hasta que descubrimos que era el que los ponía. No, y ahí los colocaban, y entonces había que abrirlos hasta el día 25. Y uno ahí comiendo ansias. Exactamente. Porque en la Nochebuena, pues se suponía que llegaba San Nicolás y los dejaba ahí. Les abríamos un hoyito en el papel ahí para ver qué era. Ya venía el curioso niño a buscar, a ver qué era lo que le había traído San Nicolás. Pero esas eran las costumbres de antes. Y ese era reflejo, Miguel, de educación y de cultura, que se ha ido perdiendo también. O sea, ahora hablamos de San Nicolás solo porque lo conocemos con la barba y con el vestido rojo, pero como adorno de Navidad. Ya nadie sabe por qué es. ¿Por qué obsequiaba? Obsequiaba. El entregar de sí. Exactamente. La cuetería, porque vamos a saltar, la dejamos del anterior. Los chinos quemaban para espantar los malos espíritus. Exactamente. Y esto, cuando los asiáticos, especialmente los chinos, que eran expertos en la fabricación de artefactos de pólvora, llegaron a España y empezaron a llevarles para que en las festividades, no solo de la Navidad,
sino que también El Año Nuevo Chino, que es en del Año febrero. Nuevo Chino, pero también de algunas festividades del calendario litúrgico de los santos, ¿verdad? Por ejemplo, el día de San Miguel, el día de San Miguel Arcángel, ahí se quemaba pólvora de varillas de cohete, el toro fuego El y tanto. 29 de septiembre, porque era ya una costumbre española. Pues los asiáticos, los chinos especialmente, llevaron eso a España, la celebración. ¿Qué pasaba con la cohetería en nuestro tiempo? Nuestros padres compraban cohetillos que venían o de China o eran fabricados en El Salvador, pero ellos se encargaban de reventar los cohetes. Nos llevaban a nosotros a la calle, pero no nos entregaban cohetes para que nosotros... ¿Por qué? Porque querían que nosotros no sufriéramos ningún accidente por irresponsabilidad. Y no solo por irresponsabilidad, por no tener la capacidad de raciocinio de lo que podía pasarle a uno. Son objetos peligrosos. Con objetos peligrosos. Entonces ellos, es lo que digo, la cultura también, ¿va? Nuestros padres, ellos quemaban. Pero era un tipo de cohetería pequeña que se podía hacer una celebración. De vez en cuando venían unos morteros, que las chispas del diablo, que los volcancitos, todo eso, pero lo manejaban los padres. No, esas cosas. Y esos grandotes cuando empezaron a aparecer esos morteros inmensos. Las fabricaciones que se hicieron en el lado de Occidente. Las cebollas y todas las cebollas y los tumbacasas. Esa más bien. Tumbacasas. Así se llama. Casi son unos tanques los quesos que se utilizan. Y eso es peligrosísimo ponerlo en manos no solo de un niño, de un adolescente, de cualquiera. Si pues le dicen tumbacasas, ¿verdad? Porque son estruendos tremendos. O sea, yo he visto que hay gente que está más preocupada por gastar dinero en la cohetería que en la cena, que en los regalos para los hijos. Así es, sí. Hay mucha gente que todavía hace eso. Por ejemplo, esto de las luces artificiales. Esto es una belleza en todos lados y se utiliza, pero ¿quiénes manejan eso? Personas expertas, personas que llegan a los lugares y empiezan a lanzar este tipo de luces artificiales que son bellísimas. Eso se utiliza en todas partes del mundo. Hay algunos espectáculos en el caso de las ciudades que los desarrollan algunos restaurantes, algunas casas comerciales que tienen la capacidad para poder, porque es una inversión grande. Y es hermoso. Uno puede ver el rostro de los más pequeños, pero también de los mayores. Claro. Yo a veces he terminado con dolor en el cuello viendo un espectáculo pirotécnico. Claro, sí. Eso, y en todas partes se utiliza eso. Pero como digo, no... La responsabilidad tiene que ser no poner la cohetería, la pólvora, en manos de los niños. ¿Cuántos niños no han resultado mutilados? Bueno, las alcaldías lo que han hecho es prohibir venta de cohetes en las ciudades principales, pero lo que hacen los vendedores es que se van a los municipios cercanos para vender y el reto es, para mí, al final se trata de una actividad comercial que es importante que haya una mutua responsabilidad. El que vende, advertirle al que compra, así es. Por favor no ponga este objeto en manos, deberían de traer algún etiquetado y en el caso de los que lo utilizan, darse cuenta que ya es peligroso para un adulto, no digamos para un pequeño, no dejarlo en manos de niños. Yo lo platicaba el otro día con Josué Esperanza, que es el vocero de la vocalía de policía de la alcaldía municipal, cuando decía que se estaba dando cumplimiento a una ordenanza municipal para evitar el uso de la pólvora en Tegucigalpa. Pero ¿de qué sirve si a 10 minutos de Tegucigalpa está una municipalidad que permite la venta irrestricta de pólvora? Santa Lucía, a 25 minutos de Valle de Ángeles. También. En las del sur también. Atumbla, Ojojona. Y esos son municipios periféricos a Tegucigalpa. ¿Qué hace la gente? Va a comprar allá y lo trae. ¿Qué vigilancia se puede hacer para eso? Y no digamos los que ya lo hacen con vistas comerciales, de que van y con un pick-up llenan de todos esos productos y los traen a vender en forma clandestina o en los mercados o en puestos que ellos habilitan. Don Adón, pero siendo parte de la tradición, el reto es poder seguir. Vamos a ver, lo voy a preguntar y seguramente de producción me van a hacer algún comentario, aquí los compañeros en cámaras. ¿Usted se imagina una Navidad que no huela a pólvora? ¿O un año nuevo que no huela a pólvora? Es muy difícil, pero por eso deben de exigir controles de la autoridad que sea, por ejemplo, todo esto que estamos viendo ahí de la venta. Cuando las luces de bengala. Por ejemplo, la luz de bengala. ¿Qué silbadores.
¿Qué pasa con la luz de Los bengala? rascaniguas. La luz de bengala dicen, no, si eso se le puede dar al niño, No. se le enciende, y entonces cuando empieza el niño a ver las chispitas y todo, pero cuando queda la parte superior incandescente, roja, el niño la puede tocar y se puede Sí. quemar. No, yo lo hice. O la puede arrojar y puede quemar a otra persona. No, y mal colocado en una vestimenta que Así sea es. inflamable, también puede prender fuego. Así es. A ver, entonces la pólvora, hemos hablado de, hablemos de las bebidas. A la bebida. Las bebidas, obviamente, se tomaba antes chocolate para estas épocas, Sí. tiste, Mistela. la mistela, el ponche infernal. También. Y la gente debe pensar, ¿cómo que se va a vender ese tipo de cosas? No, pero se tomaba ¿El rompopo? también. El rompopo. Que el ¿Con rompopo, piquete o sin piquete? depende, de la gente le gusta con piquete y hay gente que no le gusta con Para la gente que no entiende la palabra piquete es alcohol. con guaro. Con guaro. Ujú. Con guaro. Bueno, hay también la fabricación que se da del rompopo. Hay gente que utiliza ron en vez de guaro. Ujú. O sea, hay diferentes maneras de elaborar el rompopo. Mire, Pero el miren, rompopo es clásico de la temporada navideña. mire esta gente, cómo nos está aquí tentando la gente que está viendo ahorita el programa. Encanelado. Ahí está la canela, ahí va el azúcar, ya va, y los huevos, ya. Bueno, el rompopo, que por cierto se ha vuelto también una tradición, obsequiar rompopo. Hay manos artesanas que preparan rompopo para venta Así es. con agregados de almendras, Sí, con sí, otro sí, tipo de sí. bebidas. Y es un regalo muy, muy, muy Muy apetecido en esta apetecido, época. sí, sí. El rompopo es clásico de la Navidad también. Y el rompopo es muy nuestro. ¿Alguna repostería que recuerde Nahum Valladares, aparte de el postre De la las torrejas. algún pastel en especial? Porque la rosca de Reyes no es una tradición No, no. nuestra, es más de México, de España, pero últimamente se está incorporando como una nueva tradición. Sí, habían unos pasteles navideños que los fabricaban ciertas personas, los elaboraban ciertas personas. Yo recuerdo uno que era muy sabroso también, que era clásico de la temporada de Navidad, la esposa de Enrique Aguilar Paz. Estas de que se frutos llamaba secos. De frutas secas. Esas ya se han desaparecido, Han las desaparecido. Ella era, frutas cristalizadas y nueces. eso era Ujú. Eso es más nuevo. más nuevo. Era más nuevo, pero también se fue haciendo clásico dentro de más que todo de la gente pudiente que podía llegar a comprar ese tipo de pastel, pero muy delicioso también. Pues ella, la esposa de Quique Aguilar Paz, elaboraba ese tipo de queque. Doña Rosbinda. Rosbinda Paredes. Ambos ya fallecidos. Ya Por cierto, fallecidos. este año nos dejó la pérdida física del doctor Enrique Aguilar Así es, Paz. ¿verdad? así es, sí, sí. A propósito, bueno, mire, ahora las torrejas blancas, que esto es algo más nuevo. Esta no es la torreja tradicional, es una torreja de lujo. Sí. Las torrejas blancas. Y hay torrejas también de pinol. Está la torreja de pinol. Correcto. Y ahí incluso me dicen que hay unas torrejas de frijoles que yo eso sí, no. nunca las he probado, pero Yo hay gente tampoco. que ha experimentado con las torrejas. La torreja también tiene un equivalente en España. No quiero que se nos vaya a ir el tiempo sin hablar de algunas tradiciones. Nos quedan 2 minutos y es el niño robado. Bueno, el niño robado fue una cuestión que salió después de la temporada de Navidad, cuando llegaban las visitas a ver los nacimientos y todo. Se robaban el niño, ¿va? Porque el niño se pone en la medianoche. En la medianoche Ajá. de la Nochebuena. Que por cierto se hace también se premia a niños que nacen en los hospitales a través de también, eso. sí. Pero lo del niño robado. El niño robado. Entonces, después del 25, ya cuando el 26, que el niño robado, ¿va? Que se robaron al niño. Pero era una cosa hablada. Ajá. Entonces, ¿para qué? Para que dijeran, bueno, se robaron el niño en la casa de doña Virginia. Y entonces ahí se robaron el niño ya a buscarlo, pero ya sabían dónde estaba el Estaba en niño. la casa de don Chico. Estaba en la casa de un chico al lado. Y entonces, o a 2 cuadras. La gente iba. Y entonces iba y estaba obligado el que se robó al niño de dar Tamales. tamal o cafecito, sí. torreja. A pagar por el robo. A pagar por el robo. Y eso es muy esto es muy Sí, de sí, nuestro país, de la capital. Sí. Es como, por ejemplo, la fiesta de los inocentes, el 28 de diciembre. Que no se nos puede quedar por fuera. Que no puede La quedar por broma de fuera, los inocentes. porque fue la ordenanza de Herodes, que cuando empezaron a decirle que había nacido en Belén el nuevo rey de Judea, ¿verdad? ¿Cuál nuevo rey? El único rey soy yo. Entonces, a matar a todos los pasar niños. por cuchillo a todos los A todos los niños que habían nacido en ese tiempo, que no ya habían llegado ni al año,
Y ahí es donde viene el peregrinaje de María y de Jesús hacia Egipto. ¿Verdad? Esos son los famosos peregrinos. Cuando salen ellos huyendo de la matanza de Herodes. Que es una celebración, una conmemoración que se cruza con la de los Reyes Magos. Exactamente, con la Epifanía. Y que trae otra serie de conmemoraciones a nivel eclesiástico. Don Nahum, dice que nos hemos quedado sin tiempo. No vamos a hablar de Año Nuevo, porque usted sabe que estas fiestas se mezclan, especialmente porque caen siempre el mismo día, ¿verdad? Porque ocurre 7 días después, pero viene acompañado también de un festivo, la gente también descansa el 25 y el 1. No le voy a preguntar de lo obvio, pero lo voy a hacer para que quede en la mente cuando nos vayamos, y es que también los excesos del 24, la noche del 24, la noche del 31, han generado tradiciones. Y esta tradición de que se encuentran equipos de fútbol en el barrio Morazán a desengomar los estragos de la noche del 24 también es parte de la tradición de la ciudad. Así es, sí, son cuestiones que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Algunas ya se han perdido, pero eso de la prolongación de la fiesta hasta el 31 para recibir el nuevo año viene siendo como que antes decían en el barrio La Ronda, agarró la pata navideña. No, por eso les dije que no queríamos, porque al igual que lo hemos hecho con los cuetillos, con la pólvora, la prevención de no abusar de las bebidas alcohólicas, de no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y no digamos de otro tipo de sustancias, debe ser una fiesta para celebrar, para conmemorar lo más importante, porque lo que pasó el 24 de diciembre es lo que se conmemora, que es el día de la Navidad, la Natividad de Jesús. Y ese es lo que tenemos que mandar este mensaje hoy en este programa que estamos transmitiendo para llevarlo en el día consagrado en el cristianismo a recordar el nacimiento del Redentor del mundo. Hay que recordar que todo lo que estamos hablando, todo lo que se ha mencionado, bebidas, tradiciones, música, gracias producción por ponernos música de larga tradición en Honduras, tenemos nuestra propia música navideña también, está alrededor de un hecho que cambió la historia. Así es. Y es el advenimiento del Salvador del mundo, Jesús. Disfrute la Navidad con responsabilidad, hágalo con mucho amor. Gracias, don Nahum. Felicidades. No es, ni va a ser por poco la única vez que lo vamos a tener. Nos está devolviendo las invitaciones que hemos tenido con él, con un tema que yo sé que él disfruta mucho. Él también publica en el diario La Tribuna una sección de los recuerdos de la historia de la capital y del país, porque hay mucho que rescatar, mucho que recordar y especialmente mucho que celebrar. La identidad de ser hondureños, de ser hondureñas y de ser ese país que desearon nuestros antepasados y que usted está en la obligación de mantener y construir. Bien. Esto fue Cuestión de Enfoques. Feliz Navidad, don Nahum. Felicidades, Miguel, felicidades. Y, hasta la próxima, siga disfrutando de nuestra programación. Nacimientos pequeños y